Padre, gracias te damos por tu fidelidad y misericordia, gracias te damos por este tiempo, por tu amor, por tu cuidado, porque nos amas y nos bendices. Gracias te damos, Señor, porque estás con nosotros, porque nos ayudas, nos defiendes, nos levantas, porque nos ubicas, Señor amado, porque tienes tanto cuidado de nosotros. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, por cada persona que toma esta clase de manera directa, los que la verán, Señor, posteriormente, Dios de la gloria. Gracias te damos, Señor, por cada uno. Que tu gracia, tu presencia, tu misericordia, Señor, sea sobre cada uno. Adoramos y bendecimos tu nombre, te exaltamos, porque eres, Señor, nuestra roca y escudo, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por este tema de la espiritualidad, la importancia, Señor, que reviste este tema, Padre Santo. Gracias, oh Dios, para tu gloria y honra, Señor. En ti confiamos, en ti esperamos. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Nosotros estamos trabajando en GESA Internacional el tema de la espiritualidad, ¿correcto? Y ya hemos avanzado un buen trecho. Hablando de varios aspectos de la espiritualidad y la última gran temática que estamos trabajando es la sociedad posmoderna, ¿correcto? Vimos un análisis grosso modo de la sociedad posmoderna con sus características, que básicamente dijimos que era una sociedad eh, de la moda, del consumismo, ¿correcto? De las emociones y los sentimientos sobre la razón, ¿correcto? De la publicidad, de las grandes urbes, ¿correcto? Pero que en medio de todo eso también hay una espiritualidad allí, en esa sociedad en la cual nosotros estamos, y que es una espiritualidad que es diferente a, a hace 100 años o 500 años o 2000 años, aunque conserva ciertos rasgos de, digamos, de generalidad, porque obviamente es espiritualidad aquí y donde sea y en cualquier época del mundo, en cualquier época de la historia. Es espiritualidad, pero también tiene unas particularidades, ¿correcto? Y eso nosotros tenemos que tenerlo entonces en cuenta. Y luego de analizar, digamos, como eh, esas características de la sociedad posmoderna, entonces dijimos la espiritualidad de la sociedad posmoderna también, digamos, tiene que tener esas características, ¿correcto? Y entre ellas decíamos que es una espiritualidad que se vive en el mundo y para el mundo. Aquí en la actualidad no es tanto una espiritualidad de la, digamos, como de la religión. Esa espiritualidad se está como mandada a recoger en la actualidad, aunque obviamente el ser humano sigue siendo religioso. Pero lo que se pretende con aquellas personas que les interesa la espiritualidad es que esa espiritualidad no se quede en la religión, sino que sea algo más que está, digamos, como viviéndose en medio de las circunstancias, en medio del mundo que se está viviendo y en medio de cada una de las situaciones que se viven en ese mundo. Entonces, por eso se habla de una espiritualidad de la vida y en el mundo. Claro, obviamente aquí no significa que todos los seres humanos posmodernos tengamos esa tendencia, ¿no? Es decir, todos somos espirituales como hemos venido dialogando, pero la espiritualidad que muchos persiguen es una espiritualidad satánica, diabólica, materialista, ¿correcto? Mientras que otras personas tienen una tendencia o tenemos una tendencia a una espiritualidad divina, sagrada, celestial, ¿ya? Pero de todas maneras también es una espiritualidad de la vida y en el mundo, porque cuando hablamos de una espiritualidad sagrada, celestial, no necesariamente tenemos que mirar solamente nosotros hacia arriba, sino que muchas veces para hablar de celestial y sagrado tenemos que mirar es muy abajo, ¿correcto? Abajo. Eso es como lo importante. Cuando, bien lo dijo Federico Nietzsche, cuando quiero elevarme, miro hacia abajo, miro el abismo que está debajo. Entonces, yo creo que eso es importante. Y hablábamos de que puede mencionarse una espiritualidad conyugal, una espiritualidad del trabajo, una espiritualidad del encuentro humano, una espiritualidad del ocio,
una espiritualidad de la sexualidad, etcétera. Y que eso es, digamos, algo que se debe trabajar, pero que tenemos que tener muy en cuenta también y mucho cuidado de que no nos estemos engañando pensando que somos muy espirituales, cuando lo que realmente se está trabajando es como las tendencias de moda, porque la espiritualidad tiene muchísimas tendencias de moda, entre los famosos peligros de la espiritualidad, ¿correcto? Pero que son cosas que realmente no son espirituales, sino pseudo espirituales. Y que también hay, por otro lado, que tener en cuenta que el ser humano tiene que vivir siempre, en todo lo que hace, tiene que vivir algo que supere esta humanidad, es decir, algo más trascendente que él mismo. Si nosotros no vivimos esa trascendencia de nosotros, la cosa no va a funcionar, porque el ser humano está hecho para vivir algo más que él mismo. Es decir, cuando nosotros hablamos solamente de un antropocentrismo egoísta, malsano, allí no es correcto. Nosotros tenemos que vivir una antropología así, una antropología que vaya más allá de nosotros, ¿correcto? Eso sí es como lo que nosotros tenemos que vivir y tener en cuenta eso. Entonces, hay que tener, digamos, como esa agudeza de ver qué es lo que realmente estamos viviendo como espiritualidad y que en esa espiritualidad le digamos no a nuestro proyecto y sí al proyecto de Dios en nuestras vidas. Ese proyecto de Dios en la espiritualidad no debe ser algo doloroso. El texto es muy claro cuando dice, las cuerdas me han caído en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Nosotros a veces creo que se tiene la idea de que, perdón, es que si yo le digo sí al propósito de Dios para mi vida, eso va a ser muy complejo, eso va a ser fuerte, eso va a ser doloroso, muy agudo. No, yo sí prefiero como quedarme así como estoy, pero realmente no es así. O sea, lo que Dios quiere que nosotros hagamos en el mundo es algo que a nosotros nos trae tremenda satisfacción, alegría y que va en consonancia con lo que a mí me gusta hacer, con lo que yo soy bueno para hacer, curiosamente. O sea, porque Dios es tan perfecto aún en los pequeños detalles y creo que su perfección se da precisamente allí, en esos pequeños detalles. Y esta vida para nosotros es como un viaje que el Todopoderoso nos mandó a hacer, ¿correcto? Pero cuando uno va a hacer un viaje, uno decide si va a ir a dónde quiere ir. Entonces vas a, quieres ir a la playa, quieres ir a la selva, quieres ir a la nieve, quieres ir al desierto, ¿dónde? ¿Dónde quieres ir a pasar entonces ese viaje? Y obviamente el Todopoderoso nos envía ese viaje y nos envía a uno de esos sitios y nos empaca una maleta con la ropa adecuada para eso. Porque obviamente él no nos va a decir, Luis Carlos, quiero que vayas al viaje que vas a hacer, lo vas a hacer allá en Bogotá. Pero entonces me coloca en la maleta ropa de Cartagena. No, él no es así. Si él me envió a un viaje, a mi vida, para vivir en un viaje a Bogotá, es un ejemplo que estoy dando, pues me coloca ropa para ir a Bogotá. Si me envía para ir, qué sé yo, a vivir en una zona rural, pues entonces me da ropa y calzado especiales para eso. A lo que me refiero es que el Señor nos envió a nosotros con un propósito claro y específico y nos empacó una maleta para que nosotros cumplamos ese propósito. Y la espiritualidad que nosotros debemos vivir con base en eso es una espiritualidad que está muy en consonancia con eso. Y por lo tanto es una espiritualidad que se identifica con aquello para lo cual yo soy bueno, porque es el don que Dios me dio, ¿correcto? Y ese don que Dios me dio, lo que me indica es que yo soy bueno para esto. La gente se va a dar cuenta que soy bueno para esto. Y me va a encantar hacerlo. Somos nosotros los que de pronto estamos viviendo
no en el lugar geográficamente hablando para el cual Dios nos mandó a hacer ese viaje, ¿ya? Y de pronto estamos con la ropa de Cartagena en Bogotá y por eso allí se sienten muchas incomodidades. O con la ropa de la oficina, pero resulta que estamos escalando una montaña. Entonces, allí es cuando empiezan los problemas serios en nuestra vida y se empieza como a complicar la vida. ¿Y por qué? ¿Pero por qué la vida es tan complicada? ¿Por qué la vida es así, etcétera? No, perdón. Lo que pasa es que creo que estamos en el lugar equivocado. Eh, la espiritualidad nos debe llevar por ese lado. La espiritualidad no tiene que ser dolorosa, no tiene que ser dolorosa, no tiene que ser algo que es demasiado complicado para vivir. Es complicado cuando nosotros, reitero, estamos en el lugar equivocado, cuando estamos en el proyecto equivocado. Allí sí es un poco complicada, pero cuando no lo es, la verdad es excelente. Entonces, yo ayer, esta semana me preguntaba un estudiante, decía que era tan complicado vivir una vida en la cual uno trabajara en lo que le gustara, que se sintiera como en esa libertad, etcétera, etcétera. Y yo le dije, mira, yo vivo esa vida, yo vivo esa vida, gracias a Dios, yo tengo la posibilidad de trabajar en lo que amo hacer, ¿ya? Eso de que no, uno tiene que trabajar en lo que le salga. Eso de que uno tiene que estudiar lo que dé plata. Perdón, uno no puede hacer eso. No puede hacer eso porque va a vivir una vida aburrida, amargada, desesperada, vacía. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque sencillamente el Todopoderoso le envió a uno a hacer algo y uno está haciendo algo totalmente diferente, ¿ya? Entonces allí todo eso es espiritualidad. La espiritualidad no tiene por qué doler. Y tenemos entonces que rechazar ese digamos, eh, eh, ese pedido o esa solicitud de lo que llamamos mundo y decir a ver cuál es la solicitud que Dios tiene para nosotros. ¿Listo? Muy bien. Y vamos con una nueva característica de la espiritualidad que se debe vivir en la actualidad, en esta posmodernidad, y es una espiritualidad que sea una experiencia evangélica. Eso fue lo que les enuncié la clase anterior al terminar, correcto, y les dije que lo desarrollaríamos hoy. Cuando hablo de una experiencia evangélica, no me refiero a la iglesia evangélica, no me refiero a la institución como tal. Cuando hablo de una experiencia evangélica, me estoy refiriendo es al contenido del evangelio sin una influencia religiosa y menos dogmática. Es decir, el ABC del evangelio. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo en su vida aquí en la tierra nos vino a mostrar de cómo se debía vivir? ¿Ya? Y a partir de eso, entonces, que sea esa experiencia. Eh, y una espiritualidad que sea experiencia evangélica es eso, es una experiencia por equívoca que en un principio pueda parecer. ¿Y por qué digo que por equívoca que en un principio pueda parecer? Porque no es tan sencillo. No es tan sencillo, curiosamente, mirar cuál es esa experiencia. Es decir, nosotros en esta actualidad nos vemos abocados a muchísimas experiencias, ¿correcto? A muchísimas cosas para vivir, a muchísimos sentimientos y estímulos. El hombre posmoderno está sometido a esa permanente estimulación de los sentidos. Recuerden que les decía que la posmodernidad es ese paraíso del sentimiento, paraíso de este sentido, de lo que percibo de afuera. Nosotros estamos continuamente incitados, motivados, obligados incluso a ver, a oír, a palpar, a probar cada vez más y más y más cosas. Esta posmodernidad, como es el paraíso de la moda, y yo les decía, moda en todo, no solamente en ropa, sino en celulares, en trabajos,
en la actualidad es como la técnica del utilizar y desechar, ¿correcto? Todo es desechable, todo es descartable. Entonces, como todo es descartable, yo permanentemente tengo que ver, oír, palpar y probar cosas nuevas porque ya no conviene seguir probando la de ayer. Ya para qué, eso ya lo exprimí, ya me dio lo que me tenía que dar. Igual lo que vi, lo que oí, lo que toqué. Entonces necesito más, más, más. Y ahí está, toda esta cadena productiva está lista también para darnos ese más a nosotros. Toda esta cadena del entretenimiento está lista para darnos allí cada vez más y más lo que nosotros necesitamos ver, oír y palpar. Recuerdo yo que en mi época, y una de las novelas que se estaba proyectando en esa época, era una famosa novela mexicana, Los ricos también lloran. Y yo recuerdo mucho que la daban los viernes en las horas de la noche, ¿ya? Pero esa novela, no, esa novela era súper larguísima. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño las novelas eran súper larguísimas, eso duraban como 2 o 3 años, ya en la actualidad no. En la actualidad las novelas son así rápidas o las series son series de 8 o 10 capítulos y ya, listo. O sea, todo es la inmediatez, porque ya la gente hoy en día no va a ver una novela de 3 años y que es cada 8 días por allá, ¿no? Ahorita está a la orden del día, tú te la puedes ver en un día o en una noche que estás desvelada y ves 1, 2, 3, 5, 10 capítulos de una serie, ¿correcto? Y todo es así, todo es así. No necesitas ahorrar el dinero para comprarte el carro que te quieres comprar. Ven y lo compras de una vez sin dinero, ¿correcto? Lo pagas después. Igual tu ropa, absolutamente todo lo que quieras. Entonces, fíjate que los seres humanos de la posmodernidad estamos permanentemente sometidos a todos esos nuevos estímulos, ¿correcto? Pero para que haya una novedad, pues entonces hay que seguir probando y probando permanentemente. Entonces, ahí está ese mundo con sus infinitas posibilidades, ¿ya? Y cada vez más dominado, cada vez más comunicado, más entregado al ser humano. Es decir, el ser humano es aparentemente el rey de la actualidad, pero como entre seres humanos hay humanos de humanos, ¿no? Entonces se dijo que aparentemente porque supuestamente todo gira en torno a usted como ser humano, a su bienestar, que se sienta pleno, que se sienta que está logrando sus sueños, pero realmente eso es un gran engaño porque no estoy logrando mi sueño, estoy logrando el sueño de alguien más que me contrata para que trabaje para él, estoy logrando el sueño de alguien más que me contrata o que me seduce, correcto, y me manipula para que compre su producto, para que consuma lo que él quiere que consuma, correcto, para que incluso adquiera las enfermedades que ese productor de paliativos médicos produce. Y entonces, pues ahí estoy yo. Realmente, si bien se cree que hay un antropocentrismo, que ese ser humano es el centro de todo y todo está listo para el ser humano, no es en sí para el ser humano, sino para lo que tiene el ser humano. En conclusión, para el dinero del ser humano, ¿ya? Porque ahí es donde digamos, como que converge todo. Allí, en cuánto le puedo sacar a esta persona, ¿ya? Entonces, la verdad es que en la actualidad se pretende exaltar y artificialmente agotar nuestra alma con una cantidad y una acumulación bárbara de sensaciones, de conocimientos, de encuentros. O sea, la idea es cómo acumulamos todo para que esta persona entienda que tiene absolutamente todo eh, a su favor, supuestamente todo a un clic de distancia y todo muy fácilmente. La facilidad para absolutamente todo, ¿correcto? Sensaciones, conocimientos, encuentros, pero también puede significar, en todo esto que les estoy comentando, también hay una gran posibilidad de desarrollar
nuestra personalidad, de desarrollar, de expresar esa personalidad, ¿correcto? Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de decidir de qué nos dejamos permear, ¿correcto? De cuáles de esas realidades o fantasías que nos muestran nosotros nos dejamos influenciar y a qué le vamos a prestar atención, ¿correcto? Si yo le presto atención a todo este entertainment, a todas estas posibilidades y facilidades para convertirme cada vez en un ser más materialista, o simplemente utilizo esos mismos canales y posibilidades para cargarme y cargar a los otros de sentido, para ser cada vez más humanos y para enriquecerme en el contacto con todas esas realidades. No para lograr que esas realidades hagan de mí alguien inerte, alguien que indiferente, que no le duele lo de los demás. Es una decisión de nosotros. Y la espiritualidad que nosotros decidimos vivir es la que nos lleva a eso. Entonces, ¿qué hago con toda esa cantidad de sensaciones, sentimientos, facilidades, adquisición y todo ese asunto? ¿Lo asumo para ser un mejor humano o simplemente dejo que eso se convierta en lo más importante para mí y me lleve a ser simplemente una materialización? ¿Ya? Entonces, nosotros como seres humanos nos podemos revolcar en el mundo, ¿correcto? Y nos podemos revolcar en este mundo tal cual está servido para nosotros, con asombro, con furor, con delicia, con alegría y regodearnos de lo que estamos haciendo. O, por otra parte, podemos simplemente tomar esas circunstancias con dolor, pero también con esperanza y con una adecuada espiritualidad y hacer de esto algo diferente a lo que hemos estado, digamos, como inclinados de pronto o casi que obligados a realizar. Eso es una decisión de nosotros. Estamos en la posmodernidad y todo está servido y nosotros vemos de ese gran buffet que nos tienen servidos en todas las áreas de nuestra vida, qué vamos a tomar y qué vamos a comer de allí, ¿correcto? Entendiendo que somos lo que consumimos, ¿correcto? Entonces, ¿qué voy a consumir yo? Y así mismo entonces será la vida que yo quiero vivir, ¿ya? O que de pronto incluso no quiero, en el sentido de que hay una completa lucha en nosotros, debe haber una lucha, tiene que haber una lucha. La persona que quiere vivir una espiritualidad con los principios divinos definitivamente está en una continua lucha con todo esto que está viviendo, ¿ya? Entonces, se crea una esfera de la civilización donde la intensidad de la vida llega a ser una variable decisiva. Y cuando hablo de intensidad de la vida, precisamente es eso. A mí, ¿qué me comunica intensidad de vida? Para mí, ¿qué es vivir la vida intensamente? Para algunos será, yo voy a viajar. Para otros dirá, yo voy a vivir la vida loca. Para otros dirá, quiero conquistar chicos y chicas, como sea. Para otros dirá, simplemente quiero establecer una familia, vivir bien en paz, en armonía, con una solidez económica, etcétera. No sé. Pero aquí todo está para que nosotros vivamos una intensidad de vida de acuerdo a lo que, reitero, nosotros consideremos intensidad de vida. Que Dios nos guíe para tomar una decisión, digamos, como por una espiritualidad y unos principios divinos, ¿ya? Entonces, el asunto es que cuando nosotros, digamos, probamos algo, eh, ya no queremos probar algo diferente y sobre todo que disminuya ese gusto
ese interés que nos despertó lo que ya probamos. Entonces, allí es una pelea muy fuerte porque es que me están diciendo, mire, todo esto puedes tener, todo esto, tal cual le dijo el maligno a Jesucristo en el monte, en el ayuno que estaba teniendo allí. Todo esto te daré si postrado me adorares. Esa tentación sigue estando latente para nosotros. Allí tenemos que tener en cuenta esa parte, ¿ya? Entonces, esta intensidad de vida representa al mismo tiempo una gran oportunidad, una espectacular oportunidad, pero también representa una aventura peligrosa. Así estamos en el mundo, ¿ya? Una aventura peligrosa. Y les decía que si bien la espiritualidad es, tiene digamos, parámetros generales aplicables a todas a todos los seres humanos, en todos los sitios geográficos, correcto, en todas las culturas, pero también es una espiritualidad que tiene ciertas, eh, digamos, particularidades, correcto. Y en esas particularidades, esta intensidad de vida representa, reitero, por una parte, una aventura peligrosa, si nosotros queremos, o representa realmente lo que nos ayuda a salir de nuestro entorno y buscar algo más allá. Entonces, este destino humano toma una orientación y proporciones tales que muchas veces, cuando no estamos como bien ubicados allí, parece que esas sabidurías de la antigüedad ya están pasadas de moda para nosotros hoy. Como que eso perdón, eso ya no pega para nosotros hoy, hola, eso ya no. ¿Y por qué no? Claro que sí puede trabajarse para nosotros. Entonces, en esa lucha con el mundo, el hombre siembra su espíritu de graves, de innumerosos problemas, si quiere, o si quiere por el otro lado, puede hacer de eso que también le está brindando el mundo, algo que le ayuda para autoafirmarse, para entresacar aquello que realmente vale la pena vivir de lo que no vale la pena vivir, ¿correcto? Aquello que vale la pena experimentar de lo que no vale la pena experimentar. Pero finalmente en esa situación el ser humano está solo en el momento que tiene que decidir, porque la decisión es nuestra, ¿correcto? La decisión no es de nadie más. Entonces, puesto que se trata para nosotros los cristianos de dar un sentido evangélico a lo que se vive y de ser partícipes del mundo. Claro que sí. Hemos estado martillando que espiritualidad no es encerrarnos en el gueto, en la burbuja y de ahí no salir para no contaminarnos. No. Es una espiritualidad que debe y puede vivirse en el mundo, ¿correcto? Y debe ser con un sentido evangélico. Nuevamente, evangélico no desde la perspectiva de religión, sino desde el contenido de la buena nueva de salvación, ¿ya? Pero nosotros tenemos que estar allí en este mundo y no dejar de ser partícipes de Dios por estar participando en el mundo. Nosotros aquí en este mundo estamos en esa palabrita que yo algunas veces les he dicho en algunas clases. Estamos en un estado de liminalidad. El cristiano está en un estado de liminalidad permanentemente. La persona espiritual, pues, en la cual estoy en el mundo, pero no pertenezco al mundo. Y esa participación en el mundo no me debe impedir participar de Dios y participar con Cristo. Entonces, nos convertimos como en ese eslabón perdido, ¿correcto? Entre esta materialidad y la espiritualidad que Dios pretende para nosotros los seres humanos, ¿ya? Entonces, el Señor va a solicitar de nosotros que nuestra vida espiritual se enfrente con esta difícil situación. No quiero que los quites del mundo, quiero que los guardes del mal.
¿ya? Y allí tenemos que hacernos nosotros la pregunta, ¿qué es para la persona espiritual intensidad de vida? ¿Cómo para una persona espiritual se responde esa pregunta? Y no tanto de manera teórica, que obviamente sirve y debe ser así, pero en la cotidianidad de la vida. Para un espiritual, ¿qué es intensidad de vida? En unos días atrás sacaron allí bueno, creo que ya les había comentado esto. Allí en Medellín, perdón, estamos en Colombia y sin embargo hay una tienda allí en Medellín, llegaron los precios de no sé qué, y de camisas, una camisa como 5 millones por la marca, un bolsito pequeño, 10 millones, 10 millones en Colombia, de por Dios, sin duda hay gente que la compra, ¿correcto? Un jeans, 3 millones de pesos, unas zapatillas, 7, 8 millones de pesos. Eso podría el ser humano espiritual, con una espiritualidad del principio divino, decir que para él eso es una intensidad de vida, para él eso es vivir la vida de manera intensa. Alguien dirá, para mí vivir la vida de manera intensa es viajes, restaurantes costosos, poder consumir, muy válido, respetable para ellos. Otro dirá, para mí la intensidad de la vida es una conquista más, ¿correcto? Una chica más que pasa por mis manos. Otro dirá, para mí la intensidad de la vida es adquirir mucho conocimiento, saber, aprender, ¿correcto? O tener una amistad más que me puede servir para, digamos, como palanca para obtener algo más. O de pronto una intensidad de la vida para una persona espiritual es más bien esa trascendencia, ¿correcto? Y, y nuevamente digo, cuando hablemos de trascendencia espiritual, no miremos solamente hacia el cielo, miremos hacia la tierra, ¿correcto? Hacia el otro. Entonces yo me tengo que preguntar, para mí, ¿qué es intensidad de vida? Y la respuesta a esa pregunta definitivamente me orienta muchísimo para poder saber qué clase de espiritualidad estoy viviendo. Me orienta muchísimo. Usualmente, mira, si nosotros, esto sería para nosotros las personas espirituales con una espiritualidad cristiana, estaría muy relacionado a quién es nuestro Dios. En alguna clase le decía a una persona que si uno quiere tener claridad de si tiene o no un ídolo en su vida, hágase estas preguntas. Y la respuesta a esas preguntas le indicará a usted si usted tiene un Dios en su vida o qué Dios tiene en su vida. ¿A qué le dedica la mayor parte de su tiempo? ¿A qué le dedica la mayor parte de sus recursos? ¿A qué le dedica la mayor parte de sus pensamientos? ¿A qué le dedica la mayor parte de su esfuerzo? Respóndase esas preguntas y allí tiene su Dios. Porque yo no puedo decir, Señor, tú eres mi Dios cuando no le dedico la mayor parte de mi tiempo, ni de mis recursos, ni de mis pensamientos. Cuando yo pienso solamente en Dios, por allá cuando estoy en el break, en el trabajo o en el estudio o en la vida. Así, de un momento a otro, ay, verdad que yo soy cristiano, ¿no? Sí, Señor, ¿cómo está? ¿Cómo está todo hoy, Señor? Gracias por la vida, sí, gracias por el alimento. Señor, coloca en tu mano el trabajo que voy a realizar, pero chao, chao, porque qué pena me cogí la tarde. Yo, nos hablamos después. No, allí, perdón, no puedo decir que es que Él es el más importante para mí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es para la espiritual intensidad de vida? Es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Ya? Entonces, es necesario que para nosotros, como personas espirituales, Dios siga siendo Dios.
el Dios más grande de todos. Entonces aquí fíjense que estoy hablando de que en la posmodernidad se da una espiritualidad y que esa espiritualidad de la posmodernidad debe seguir considerando a Dios como el más grande de todos y de todo, ¿correcto? Porque reitero, nosotros los hombres cuando vivimos solamente para mí, mi proyecto, mi vida, lo mío, mi propiedad, lo que yo voy a comprar, etcétera, etcétera, tremendamente vano y amargado. Yo tengo que trascender y empezar a vivir para algo mucho más grande que yo, más abarcante que yo, ¿correcto? Entonces, Dios para mí tiene que seguir siendo el más grande de todo. Que todas las cosas que yo voy descubriendo en esta vida que estoy viviendo, ¿correcto? En todas esas cosas que yo voy descubriendo, Dios sea el más próximo que cualquiera de esas cosas que me rodean. El más próximo que cualquiera de esas cosas uh, que están ahí y que las estoy descubriendo permanentemente. Si a mí hay algo que me sorprenda más que Dios, allí ahí tengo problemas. Si hay algo más, si hay algo que me cautiva más de lo que me puede cautivar Dios, ahí estoy en problemas. Y ojo, no estoy hablando de que cuando digo que me sorprenda o que me cautiva más que Dios, no, como Dios me cautiva, entonces tengo que pasármela en la iglesia, en el culto, ayunar casi todos los días de la semana, porque no, no es eso. Es en la cotidianidad de la vida, ¿ya? Entonces es necesario también que esa palabra de Dios siga siendo la palabra eficaz para todos los problemas que se plantean y todas las nieblas que atraviesan. Resulta que nosotros sabemos que hay un Dios y sabemos nosotros como cristianos que la revelación de Dios está en Jesucristo y que lo que sabemos nosotros de Jesucristo está aquí en el texto bíblico. Sabemos también que esta no es la única revelación de Dios, que esto es parte de la revelación de Dios, pero también sabemos que la palabra de Dios no se agota en la Biblia, aunque tiene gran cantidad de palabra de Dios, pero no se agota aquí. Pero lo que sí es importante saber y entender y practicar es que esta palabra de Dios siga siendo una palabra eficaz para nosotros. Ustedes saben cómo hablamos nosotros en GESA Internacional, que tenemos un acercamiento crítico al texto bíblico, ¿correcto? Pero aún así, aunque hablemos del texto de manera crítica, creo que aquí está la solución para los problemas más álgidos de la humanidad, definitivamente. Y tenemos que seguir diciendo que el contenido de esta palabra, que reitero, en parte tiene la palabra de Dios, debe seguir siendo eso, eficaz para solucionar los problemas que nosotros tenemos. Eficaz en medio de las tinieblas que estamos atravesando. Eficaz en medio de las situaciones más álgidas que estamos viviendo. Allí nosotros debemos encontrar como esa guía. Igual también en la oración, ¿correcto? Que esa oración tenga una consistencia, un alcance, un significado, porque si los problemas son fuertes, también esa oración debe ser igual de fuerte, igual de significante y de consistente que ese problema, ¿correcto? Porque curiosamente podemos ser muy posmodernos, pero esos detalles, Dios, la oración, la lectura del texto bíblico, eh, siguen teniendo un lugar de preeminencia en nuestras vidas. Que reitero, no significa que allí se agota la espiritualidad, pero que hacen parte de lo que se conoce como la espiritualidad litúrgica, ¿correcto? Y que es muy importante para nosotros, ¿ya? Entonces, eso hay que mantenerlo allí, vigente en nuestras vidas, ¿ya? Porque finalmente, digamos que esa relación con Dios, es escuchar la voz de Dios en su texto o cuando nos habla a nosotros, esa comunión con Dios que es la oración. Eh, Estos son básicamente como términos en los cuales el cristiano plantea la exigencia de una renovada experiencia cristiana, es decir, a eso nos debe llevar la lectura del texto bíblico, no tanto a aprenderme el texto
decir así, Génesis 1, en el principio creó Dios de los cielos y la tierra. Y si quieres se lo leo en hebreo y también en griego y me lo sé de memoria. No, no es tanto el saberlo de memoria, sino el practicar. ¿Qué significa ese? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Porque ese práctica, ese análisis, esa oración de ese texto bíblico nos va a llevar a nosotros finalmente a, a renovar esa experiencia cristiana. Porque la espiritualidad del siglo XXI, reitero, de la posmodernidad, es una experiencia evangélica, ¿correcto? Muy bien. Entonces, no, una espiritualidad que no busca la experiencia por la experiencia. Una persona espiritual no pretende ser, es decir, tener una y otra experiencia. No, lo experiencial es interesante, necesario, pero no es la gran panacea. Y curiosamente, en la posmodernidad, lo que se busca precisamente es experiencia, una experiencia más, y que tiene que ser una experiencia que sea mejor que la anterior, mejor que la que viví antes de esta, porque esa experiencia me lleva a vivir algo diferente, ¿ya? Entonces, nosotros no podemos como espirituales estar buscando experiencias solamente por la intención y la necesidad de vivir esa experiencia, ni tampoco buscar lo sensible simplemente por ser sensible, ¿correcto? No. Nosotros no podemos tampoco estar en una especie de probar distintas espiritualidades, ¿ya? Ojo, yo diría, yo sé, creo firmemente que la espiritualidad cristiana no es la única. Creo firmemente que la espiritualidad cristiana evangélica no es la única, que mis hermanos cristianos católicos también tienen una experiencia. Y no solamente ellos, sino que nuestros hermanos judíos, hinduistas, budistas y musulmanes tienen también unas espiritualidades. Y que hay espiritualidades no creyentes, pero ojo, aunque creo eso y aunque creo que esas espiritualidades son igualmente válidas, yo, yo no creo, no considero que nosotros tengamos que estar probando distintas espiritualidades. Es decir, yo no quiero probar una espiritualidad judía, no quiero probar una espiritualidad hinduista o budista, aunque reitero, son muy valiosas, son muy importantes y las reconozco como tal. Pero yo tengo mi espiritualidad, yo tengo mi espiritualidad del texto bíblico, tengo mi espiritualidad de mi relación con Dios, de la oración con Él, ¿correcto? Tengo hablando de la espiritualidad, digamos, como litúrgica, y de ahí para allá, esa espiritualidad que me guía el principio divino, ¿ya? Pero una persona con una espiritualidad cristiana no tiene por qué estar probando otras espiritualidades distintas, ¿correcto? Y tratar de coronar en mi propia vida todas esas experiencias humanas que han tenido nosotros. Entonces, como soy una persona espiritual y como valoro y creo que la espiritualidad de nuestros grupos indígenas también es válida, entonces voy a ir a probar el yagé, voy a ir a que el chamán me imponga la mano y ore por mí, ¿correcto? Porque es que esa es otra espiritualidad. No, perdón. O sea, ¿para qué si yo tengo ya mi propia espiritualidad? Y creo que la espiritualidad en la cual estoy es una espiritualidad muy buena. No creo, lamento mucho las personas que, por ejemplo, se estuvieron, digamos, en una iglesia cristiana y ahora están en una iglesia o se volvieron al judaísmo, a las prácticas del judaísmo, a guardar el día de reposo, a decir ya Jesucristo le bendiga, sino que es Yahshua HaMashiach, correcto, y a implementar algunos signos o símbolos judíos en su liturgia y en su vida cotidiana. Mm, no cambiaría. No cambiaría porque aunque considero muy válidas esas religiones, también sé que tienen ciertas deficiencias. Y creer que la religión
esta es mejor que la de allá o la de allá es mejor que yo, que la que yo tengo. No, no creo en eso. Pero tampoco estoy buscando cómo llenar una experiencia más. Ustedes se habrán dado cuenta y conocerán gente que está cada vez buscando esa experiencia más y más y más, y están buscando esas experiencias y tratando de llenar algo que no se ha logrado llenar. Y muy seguramente esa persona te dice, mira, lo he probado todo. He probado el espiritismo, el hinduismo, el budismo, etcétera, y no, nada me ha llenado. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa allí? Yo me siento con mi espiritualidad, o sea, que la espiritualidad que practico, siento que me llena. ¿Lo sienten ustedes? ¿Sienten que la espiritualidad que ustedes están practicando los llena? ¿Que es suficiente para ustedes? Ojo, y cuando digo que es suficiente, no quiero decir que, es decir, que ya alcanzamos el culmen, ya alcanzamos la meta, el tope, ya no hay nada más allá, no, pero que sí estamos en el camino correcto, ¿ya? Yo creo que la espiritualidad por la cual he decidido es el camino correcto. No creo, reitero, que sea la única, no. No creo que sea perfecta, no. Creo que otras espirituales tienen mucho que aportar, sí, sí, correcto. Pero no estoy en búsqueda de esa nueva experiencia, porque la espiritualidad por la cual opté es una espiritualidad que hasta el momento me tiene lleno, me tiene satisfecho, que debo crecer, sí, espiritualmente, sí. Entonces allí habría como una invitación a decirles a ustedes, no corramos, no corramos de aquí para allá buscando nuevas experiencias espirituales. Quédate allí en esa experiencia, en esa espiritualidad que escogiste e intenta exprimirla, todo lo que te pueda dar esa espiritualidad. Les cuento una cosa, cuando miro mi vida, yo no sé si les pase a ustedes lo mismo, pero eso no es tan fácil lograr. Eso se logra mediante mucho dolor, mediante sufrimiento, mediante muchas cosas. Cuando yo veo mi vida un año atrás, a esta fecha, digo, ha sido bastante fuerte. Ha sido una época, reitero, de mucha convulsión en mí, pero también ha sido una época en la cual digo, soy mejor ser humano hoy que hace un año. Eso se ha logrado mediante situaciones muy álgidas en todas las áreas, correcto, pero digo, el balance es muy bueno, es muy bueno. Yo le motivo para que su espiritualidad sea tan vivida, correcto, de tal manera que usted diga, último año, a ver, último año, sí, he mejorado en esto, en esto, en esto, en esto, he crecido en ABC, sí, creo que ha valido la pena. Entonces allí les dejo esa inquietud. No el cristiano espiritual, ese que ha optado por una espiritualidad divina, del principio divino, no está buscando coronar su propia vida con las demás experiencias humanas, con las que tienen los otros. Si a esa persona le funcionó, genial. Por ejemplo, la filosofía antes de Jesucristo, la filosofía se mostraba como incluso la que se puede salvar, la que puede salvar al ser humano, ¿correcto? Y a algunos les funciona esa espiritualidad filosófica. Listo, que le funcione a ellos. Si a ti te ha funcionado la espiritualidad del principio divino, quédate allí. Sigue practicando esa espiritualidad, exprímela, porque tiene mucho más para darte, ¿ya? Porque muchas veces esas experiencias que la gente se lanza a buscar pueden ser practicadas sin que verdaderamente se comprometa el alma del ser humano. Y una espiritualidad que no compromete el alma de quien la vive, no funciona. No funciona. ¿Ya? Porque la espiritualidad lo que tiene que hacer conmigo es llevarme a un verdadero compromiso.
con absolutamente todo mi entorno. ¿Por qué? Nosotros debemos tratar de vivir siendo de Cristo en un universo que les somete a terribles tensiones, a seducciones contradictorias permanentemente a nosotros. Estamos aquí en un universo y reitero, tenemos el banquete servido, allí, todos los platos servidos. Y allí todos esos platos, tú dices, a ver, un momento porque yo estoy practicando una espiritualidad con un principio divino. De todo esto que me están sirviendo en este suculento banquete de los sentidos, de los ojos, de los oídos, de las experiencias, del tener, del poseer, del adquirir, del valor que le da este sistema llamado mundo al ser humano, pero por otro lado el valor que le da ese principio divino a este ser humano. A ver, ¿cómo, cómo lidio con todo eso? ¿Cuáles son mis indicadores para evaluar qué tomo y qué tengo que dejar allí? Porque nosotros estamos sometidos a esa tensión de la seducción de este sistema llamado mundo, de la seducción de este sistema espiritual divino. Y son seducciones contradictorias, antagónicas. Y tú estás en el medio, diciendo, ¿qué tomo de acá? ¿Qué tomo de acá? ¿A qué le digo que no? ¿Y a qué le digo que sí? Eso es un poco complicado. Y obviamente eso nos lleva a una tensión muy fuerte. Esa es la tentación de los detestables frutos del subjetivismo de nuestro tiempo. En ese subjetivismo y en esa relatividad de nuestro tiempo, ¿yo con qué me quedo? ¿Yo con qué me quedo? ¿Hasta qué punto le digo sí al subjetivismo? ¿Hasta qué punto le digo sí a la relatividad? ¿Hasta qué punto le digo sí o no a los absolutos? ¿Correcto? Todo eso tenemos que verlo. En este subjetivismo y en este relativismo es muy fácil perderse. Pero la espiritualidad creo que nos debe llevar como a ser más radicales, sí. No fanáticos, pero sí radicales. Y esa radicalidad se tiene que vivir allí. Todos los que estamos acá tenemos hijos, creo. Y tengo una hija de 17 años, está estudiando en la universidad y bueno, ustedes saben. Entonces, hay unos principios que se le ha inculcado, correcto, unos valores, etcétera. Ella está mirando allí, entonces ella fácilmente en el salón de ella dice, hay varios bisexuales, varias lesbianas, homosexuales, etcétera. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Correcto? Porque tenemos entonces un mundo que te habla de la ideología de género, de que género y sexo no es lo mismo, etcétera, etcétera. Pero tú tienes unos principios. ¿Cómo funcionas allí? ¿Ya? Entonces surge la tentación de decir, perdón, pues es que en la actualidad todo es subjetivismo, todo es relativo, todo, no, pues yo también me voy a identificar de esa manera. O sencillamente hasta dónde acompaño todos esos procesos. ¿Y cuál es mi actitud? Y mi actitud con los que no acompaño, con los que no avalo. ¿Qué hago? Allí es donde se vive esa espiritualidad, ¿ya? Fíjese que nosotros, nuevamente, digo del principio establecido aquí, basta con estudiar la fe de la iglesia primitiva, investigar la historia y las diferentes formas de espiritualidad o las diferentes espiritualidades que hay allí en la iglesia primitiva, ¿correcto? Y allí encontramos que,
que en el fondo la espiritualidad siempre es como esa manifestación por excelencia de la experiencia cristiana. Es decir, la espiritualidad es el toque calificativo de la experiencia cristiana permanentemente, desde el primer momento. Reitero, las diferentes espiritualidades que hay allí en el texto bíblico. Así es de que nosotros no podemos negar el valor ni la pertinencia de esta palabra de Dios en la espiritualidad. Negar ese significado sería un error. Reitero, aunque nosotros nos acercamos al texto de una manera crítica, pero eso también está bien. Para acercarme al texto de una manera crítica y sin embargo vivir una vida de espiritualidad basada en el principio divino, no es tampoco tan sencillo. Hay que saber mucho, pero también es un buen síntoma de que yo me acerque al texto de una manera crítica, pero que siga teniéndolo como palabra o como algo que contiene la palabra y el principio divino, es signo de una muy buena espiritualidad, ¿ya? Pero lo que sí no es signo de una buena espiritualidad es negar la pertinencia de la palabra viva, del principio divino contenido en el texto bíblico. Sería ridículo intentar negar eso, ¿correcto? Porque tendríamos que decir que la persona que intenta negar el contenido del mensaje bíblico no tiene ni la menor idea de lo que es una auténtica vida espiritual. Ahí en el texto, bien analizado, bien interpretado, nos trae la idea de la auténtica vida espiritual, ¿correcto? Entonces, por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que a través de la historia nosotros tenemos que distinguir las verdaderas experiencias de las falsas experiencias, cosa que tampoco es tan sencilla. Muchas experiencias, por ejemplo, en el ámbito donde creo que casi todos nosotros estamos, que es la iglesia, hay muchas experiencias falsas que se hacen pasar por una espiritualidad adecuada. Y no es así. Yo tengo que sacar eso. Por más que me digan, mire, por más que me lean un texto y me digan, es que ahí está. Me refiero, por ejemplo, a aspectos como la famosa confesión positiva, la superfe, la de decrételo, confiéselo, la de Dios me dijo, Dios me habló, la de ciertas experiencias como supuestamente experiencias espirituales como la famosa risa santa, la embriaguez del espíritu, todas esas cosas que se dicen, no, esto definitivamente sí es espiritualidad. Usualmente en las iglesias se trabaja mucho la glosolalia como requisito sine qua non para decir una persona es espiritual. El que no habla en lenguas no es espiritual y punto. ¿Eso es una verdadera experiencia espiritual o no? Solamente como para mencionar algo, pero podemos hablar también de todas las deficiencias que nosotros tenemos ahí en la iglesia, a la cual amamos, pero, pero que tiene sus deficiencias. Entonces, todo eso es muy delicado, poder distinguir la verdadera experiencia de la experiencia equivocada, ¿ya? Tenemos que rechazar los peligros de la gula espiritual. Hay una gula espiritual. Ese deseo mío de consumir y consumir y consumir. Entonces, fíjese que muchas veces los que enseñan la palabra en muchos púlpitos están tratando de cazar un pensamiento, una tendencia de la posmodernidad y colocarle un ropaje de principio bíblico y entonces presentarlo desde el púlpito como la gran revelación de Dios. Dios me reveló que, y ¡fum! Establecemos todo eso como un principio divinamente establecido, pero muchas veces no es así.
cuáles son esos principios y cuáles no. Usted y yo tenemos que tener la sabiduría para decir, esto es una espiritualidad verdadera, esta es una espiritualidad falsa. Muchas veces se tiene, aparte de los peligros de la gula espiritual, está el esteticismo religioso. ¿Qué es lo que religiosamente es estético y qué no es estético religiosamente? Muchas veces, incluso nosotros utilizamos una jerga pseudo espiritual, ¿correcto? Siervo, el Señor te bendiga. O si voy a predicar, tengo que colocar una voz así, desde que me levanto de la silla hasta que paso el púlpito, ya cambia mi voz, cambia mi actitud y todo, y empiezo con ciertos ademanes y ciertas palabras y ciertas cosas para que la gente diga, uff, es un ungido. ¿No? ¿Cuáles son esas cosas que son una simple estética religiosa, pero que no son una verdadera espiritualidad? Yo tengo que estar en la capacidad de reconocerlo. Ese famoso subjetivismo incontrolado, ¿ya? Entonces, no siempre es tan fácil. No siempre es tan fácil trabajar esa parte. Entonces, ojo, tenemos que reconocer que toda renovación espiritual trae muchos riesgos. La idea es que nosotros nos estemos renovando espiritualmente, pero en ese proceso de renovación, ¿qué tanto estamos como teniendo lugar allí? ¿O qué está teniendo lugar en nosotros? ¿Y que es verdaderamente algo espiritual o que realmente no lo es? Hay riesgos en la espiritualidad. Entonces, yo tengo que mirar qué rescato de eso que se llama evangelio hoy, ¿correcto? Y qué es una verdadera espiritualidad o qué no lo es. Entonces, nosotros también tenemos que decidir si como cristianos seguimos o no seguimos el mensaje del evangelio, ¿correcto? Y si nosotros decidimos continuar por el evangelio, eso sería obviamente guiados por el Espíritu Santo. Debemos saber que en el evangelio hay mucho más luces, más recursos, más apoyos necesarios para afrontar la fe. Los hay. Reitero, no tengo por qué irme a vivir una espiritualidad de otras tendencias. Si yo tengo a mi mano una espiritualidad que tiene una cantidad de recursos enormes, que yo no los haya probado, que yo no los haya experimentado es diferente, pero que los tiene, los tiene. Reitero, la espiritualidad que tú estás viviendo te tiene llena, estás satisfecha con esa espiritualidad. O definitivamente hay un hambre que no has podido saciar acá. Es decir, que haya hambre, genial que haya hambre. Pero que puedas estar saciando poco a poco esa hambre y que vas avanzando en la consecución de esos recursos que necesitas para saciar esa hambre, está bien por allí. Craso error es cuando definitivamente usted dice hago esto, A, B, C, y nada que esa espiritualidad me satisface. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué está pasando allí? Pero le digo que en la espiritualidad del evangelio, y cuando hablo de evangelio, por tercera vez le digo en esta clase, cuando hablo de evangelio no estoy hablando de la iglesia evangélica, estoy hablando del contenido del mensaje que Cristo vino a transmitir a nosotros. En ese evangelio hay recursos, hay apoyos, hay luces en medio de la oscuridad para afrontar estas crisis espirituales, ¿correcto? Y para salir vencedor en la fe. Preguntas, aportes, comentarios, Caterine, Marta, Doris. No, profe, ninguna. Todo muy claro. ¿Qué
aspectos hemos visto nosotros de pronto en todo esto que llamamos espiritualidad y que de pronto podemos identificar como que no son una verdadera espiritualidad, sino que son sencillamente, como les decía yo ahora en esta diapositiva, son sencillamente eh, un esteticismo religioso? Y pare de contar, ¿qué aspectos conocen ustedes de ese esteticismo religioso, pero que no llega a ser espiritualidad verdadera? ¿Pueden mencionarme algunos? Profe, no sé si se pueda decir que de pronto los milagros, de pronto es como muy mal interpretado el concepto. No sé si me estoy yendo por otro lado. ¿Tienes de pronto algún caso específico que hayas presenciado o escuchado? No, profe, pero sí he escuchado muchísimas prédicas donde dice no te muevas, no tienes que hacer nada, que el Señor hace todo. Ah, Y pues, sí, por sí, sí, ejemplo, aquí también eso tiene que ver, por ejemplo, con los milagros, ¿no? Porque se relaciona que yo no hago nada y estoy esperando que el Señor haga todo. Entonces eso es como un espectacular, milagro y me espectacular, parece totalmente errado. totalmente. Te cuento, Caterine, gracias. Has tocado un tema bien importante. Sí, veo que en muchos lugares, infortunadamente, no sé cómo es que se ha manejado eso, pero en muchos lugares, no, estoy esperando en Dios. Perdón, y mientras tanto, no, Dios hará. Hoy precisamente alguien me decía, no, Dios hará. Yo le decía, sí, pero nosotros también tenemos muchas cositas que para hacer, ¿no? Por nuestra propia cuenta también. A veces es muy complicado. Uno le pregunta o le dice a muchas personas, pero actúa, pero ¿qué estás haciendo? No, yo estoy esperando en Dios. Incluso hasta le dan texto bíblico a uno, ¿no? Quédate quieto y conoce que yo soy el Señor. No es tan sencillo. No es tan sencillo que nosotros eh, eh, entendamos cuándo nos tenemos que quedar quietos y cuándo tenemos que actuar. Sí. Y muchas veces estamos esperando. El mismo Señor le dice allá a Josué, recordarán ustedes, cuando el pueblo de Israel tiene que pasar el río Jordán y él está allá orando, ¿no? El Señor. Y el Señor le dice, mi hijo, ¿qué le pasa? ¿Por qué está orando? Dígale al pueblo que marche. De pronto uno diría, uy, pero ¿y es que orar no es como lo más importante acá? Sí, pero en este momento hay que marchar, amigo. Hágale. Entonces allí es algo bastante interesante esa parte, ¿no? Entonces, claro que sí. Ese es como un esteticismo religioso que uno tiene que lidiar allí y que es una falsa espiritualidad. Es más bien como una acomodación, como una resignación, o peor aún, como una pusilanimidad allí, pusilánimes, esperando que Dios haga algo por mí. ¿Y vas a decir algo más? Eh, sí, profe, también cuando se habla de la voluntad de Dios, que por decir, bueno, incluso cuando de pronto una persona está en alguna fase terminal de su vida y no, pues que estamos aquí esperando, Dios tiene la última palabra o eso es un ejemplo de algunas cosas que he escuchado y entre ellas está eso que acabo de decir, como también el Señor dirá, el Señor decidirá y pues que sea la voluntad de Dios. Pero entonces también allí es como algo parecido a lo de los milagros. La gente no, las personas no toman decisiones porque están esperando o que alguien los tome por ellos, por medio del pastor o de la iglesia, no sé. O justo cae la prédica así
la vieron en YouTube, ya el Señor me está hablando, entonces pues yo no hago nada. Eso también como que no viene muy claro en las prédicas, podría decir. Sí, sí, suele pasar. Mm. Sí, muy cierto. Yo estoy en un grupo de pastores. La iglesia en Colombia es una iglesia de derecha. Estoy en un grupo de pastores y o sea, todo lo que sea izquierda en Colombia en cuanto a la política, la iglesia lo va a rechazar enormemente, porque la iglesia es una iglesia de derecha y se cree que eso es espiritualidad, ¿ya? Entonces, todo, como estamos en Colombia en un gobierno de izquierda, todo lo que ese gobierno propone se rechaza, porque es que eso no, eso es la izquierda, eso es satanismo, o sea, eso es ilógico. Se habla, uy, estaban haciendo brujería allá en el Congreso, en el segundo piso, mientras que acá estaban legislando. Yo no sé si alcanzaron a escuchar esa parte. Es que el presidente fue allá donde los indígenas y los indígenas le echaron esos riegos y le hicieron unos, claro, satanismo puro. Alguien me decía eso y yo le decía, mira, ¿qué más satánico hay que una persona mensualmente aporte para los sistemas de salud y de pensión y que no le presten el servicio de salud ni de pensión? Eso es satánico. ¿Qué más satánico hay el que una persona saque un préstamo para una casa y termine pagando 3 casas, esclavizado durante 20 años enriqueciendo a un banquero? Ese es un satánico. Los grandes satánicos no están en los conciertos de rock y vestidos de negro, sacrificando gallinas. Los grandes satánicos del mundo están en oficinas muy costosas, vestiendo trajes de muchísima marca y muy costosos. El satanismo puro y duro está en el Fondo Monetario Internacional, está en el Banco Mundial, está en la Organización Mundial de la Salud, está en la ONU, están en esas grandes instituciones que rigen los destinos del mundo. Allí están. Y eso, la espiritualidad de la iglesia no lo ve, porque están más preocupados por el esteticismo religioso, la jerga pseudo espiritual, el brujito de la esquina, el espiritista de la esquina y esos grandes satanistas que hacen daño a miles de personas en el mundo. Eso es un esteticismo espiritual equivocado. Apoyar esos gobiernos, como te comento, de derecha o de izquierda sin decantar lo que están proponiendo y afiliarse. Eso no es correcto. ¿Ya? Entonces, todo eso hay que tener cuidado. Ahora, por otro lado, nosotros tenemos que entender que las renovaciones de la iglesia, cuando la iglesia está involucrada como institución en una renovación, que por lo general eso casi no se da. Se da más bien la renovación en la individualidad del cristiano, ¿ya? Es decir, soy yo el que me renuevo. Por lo general no es mi denominación. Pero esas renovaciones no son fruto de consideraciones meditadas, con orden, con tranquilidad, en la pasividad, porque es que Dios habla en el silencio. No, esas renovaciones no se dan así. Esas renovaciones se dan es en la agitación, en la agresividad. Esas renovaciones se dan es en la ruptura de muchas relaciones. ¿Ya? Se dan en que definitivamente uh, se dice de mí porque intento renovarme espiritualmente, ese es un hereje, ese no sirve. No, ese se dañó. No, ese se volvió para el mundo, ese se volvió mundano. No, ese se volvió hereje. Las grandes renovaciones no se van a dar en tu vida, en la espiritualidad no se van a dar en tu vida
en la tranquilidad, en el sosiego, en la paz, en esa revelación supranatural de Dios para tu vida. No, eso no se va a dar así. Se va a dar en la convulsionabilidad de la vida cotidiana. Se va a dar en medio de la duda, en medio de la destrucción de lo que tú tenías como algo seguro y que ya no es tan seguro, y de la incertidumbre de que si esto ya no lo tengo porque ya no es seguro, entonces ¿de qué me aferro? Sin embargo, ya no me puedo seguir aferrando a esto y me suelto. Y entonces si me suelto de esto que tenía aferrado y ya no tengo de qué agarrarme, empiezo a caer en un abismo, en un abismo, ahí se da la renovación espiritual de tu vida. Allí, en medio de la angustia, en medio de la zozobra, en medio de decir, todas mis convicciones se fueron. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado que las convicciones que ustedes tenían ya no están? Esas seguridades que ustedes tenían ya no están, y no solamente las seguridades en la religión o en el dogma. Estamos hablando de que espiritualidad es todo, la convicción del empleo, la convicción de lo económico, la convicción de lo que es amor en su vida, la convicción de la imagen que tenían los demás de ti. Nada de eso ya está. Allí es cuando se da la renovación espiritual de su vida. Entonces, si hay convulsión en este momento de su vida, genial, porque es el momento de la renovación espiritual. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Jamás en el orden, jamás en la tranquilidad, jamás en la meditación sosegada, jamás en la meditación imperturbable de aquel pasaje bíblico que se hace en ese abismo, en esa convulsión. Las renovaciones surgen impulsadas por una irresistible necesidad, porque es que es esa necesidad la que nos mueve a nosotros a ser renovados. Cuando nosotros estamos en nuestra zona de confort, olvídese que va a pasar algo en nuestra vida. Entonces, cuando empieza a haber todo ese movimiento en nuestras vidas, de que lo que teníamos, reitero, ya no está, y de lo que era seguro ya no es seguro, y de lo que la imagen que tenía ya no está, pues entonces ahí es el momento de la renovación espiritual. ¿Ya? Entonces, eso, nosotros somos esos seres espirituales convencidos, militantes en la impotencia espiritual, porque se está produciendo todo eso por una espiritualidad anticuada, por una espiritualidad que no encarna el mensaje de la Biblia, porque no estoy contento con lo que está pasando en este momento, porque no estoy satisfecho. Allí es donde se da la renovación espiritual, ¿correcto? Porque somos personas que necesitamos la palabra viva y al Dios de la palabra, ¿correcto? Para poder sobrevivir, para poder sobrevivir. Se da esa renovación espiritual porque hemos caído en cuenta que necesitamos una liturgia que sea de un encuentro real, por una parte con el Todopoderoso, pero por otra parte con la experiencia que estamos viviendo acá en nuestra cotidianidad, y con la esperanza escatológica que lucha para no ser escatológica, sino para que sea real en nuestro momento. Pero vemos que la liturgia como que no está respondiendo a eso. Y yo necesito una liturgia diferente, ¿ya? Entonces, tiene que haber como esa unión de Dios con el pueblo con su Dios y el pueblo con su realidad, ¿correcto? Entonces, tiene que haber como esa fusión de esas cosas. Fíjense que los pastores que intentamos y que trabajamos en esa parte, los teólogos que trabajamos en esas renovaciones, el cristiano de base que trabaja en esas renovaciones, lo hacemos, lo seguimos haciendo porque hemos identificado unas necesidades y porque entendemos que es nuestro deber
nuestra responsabilidad, responder a esas necesidades, necesidades que incluso inicialmente no tienen ni siquiera una forma que usted dice, ¿cómo le hago aquí? ¿Qué hago aquí? Es que ni siquiera sé qué hay que hacer, ¿correcto? Que son necesidades que se presentan cada vez más exigentes para nosotros. Allí el Espíritu Santo ha trabajado en cada uno de nosotros, reitero, en el líder, en el sacerdote, en el cristiano de base. Es el Espíritu Santo el que le dice, mi hijo, mire lo que le estoy mostrando, mire lo que usted tiene que hacer, tiene que abanderar ese proceso, tiene que decir, ojo con lo que estamos haciendo, ¿es por ahí o no es por ahí? Y aquí es donde esa renovación espiritual se da, cuando el Señor ha vuelto a abrir los ojos, ¿correcto?, de nosotros y nos ha mostrado esos manantiales de agua que están allí, con el fin de que ese desierto que está dañando todo este mundo, ¿correcto?, de incredulidad no nos haga morir de sed a todos. Y entonces nos ha mostrado esos manantiales de aguas para que nosotros también llevemos esa agua a otras personas, ¿correcto? Entonces, nos ha mostrado que debemos recuperar esas corrientes teológicas, esas corrientes espirituales que vitalizan al ser humano. Dejar de lado ese esteticismo religioso, dejar de lado esa jerga y esos ejercicios pseudoespirituales y buscar esa verdadera espiritualidad, esas verdaderas corrientes que vitalizan al ser humano, ¿correcto? Y practicarlas y enseñarlas a otros, ¿ya? Entonces, eh, si nosotros queremos una espiritualidad hoy, que sea una espiritualidad que es una experiencia personalizada, debemos solicitar esa espiritualidad también de fuentes auténticas. Por eso no me sirve tampoco cualquier espiritualidad, ¿ya? No debe interesarme experimentar simplemente unos sentimientos sublimes, a menos que esos sentimientos estén garantizados por la fundamentalidad de la fe en el Señor de la palabra, ¿ya? Martín Lutero decía algo muy fuerte, tremendamente fuerte. Si una doctrina no es bíblica, hay que desecharla, aunque haga llover milagros todos los días. Pero aquí nosotros tenemos que tener en cuenta ese principio bíblico para trabajar nuestra espiritualidad en él, ¿correcto? Y si hay algo que es muy prometedor, no, pero es que todos los que están practicando ese principio les está yendo bien, espectacular. Sí, pero eso es de Dios. Sí, pero eso está en consonancia con el principio bíblico, con el principio divino. Sí, pero Dios está ahí en el asunto. Si está, hay que copiarlo. Si no está, hay que desecharlo. ¿Ya? No puede haber un despertar espiritual sin un reavivar del evangelismo. Y no puede haber un reavivar del evangelismo sin un despertar espiritual. Y cuando yo hablo de evangelismo, no es intentar conquistar a este para que vaya a mi iglesia, no. Es cómo conquisto a este, cómo conquisto a mi cónyuge, a mi compañero de trabajo, a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa, etcétera, para que viva también una espiritualidad renovada, como yo lo estoy intentando, como yo estoy luchando. Entonces, el realismo de este evangelio se convierte en el objetivo privilegiado de la búsqueda espiritual, un evangelio real, una búsqueda espiritual debe ser ese nuestro objetivo. Entonces, tenemos que ese anuncio que vino a darnos Dios, ese anuncio es el que debemos seguir. La prisa por vivir el reino de los cielos en la tierra. ¿Ya? Eso es lo que nosotros debemos perseguir. La imitación de Cristo. El Cristo que vivió en Nazaret, pero actualizando su mensaje a la cotidianidad de la vida posmoderna. Hay que ser sabios, inteligentes para cómo contextualizar esa parte. ¿Ya? La paz del evangelio en medio de la guerra.
60 focos de guerra en la actualidad. ¿Cómo llevo mi espiritualidad de paz en medio de la guerra? ¿Cómo hago para multiplicar los panes y los peces en medio de la hambruna que se tiene en la actualidad? Es que no es suficiente con que nosotros veamos un video de los niñitos que mueren en África o aquí en Colombia, en La Guajira, y decir, ay, pobrecitos muchachitos todos mocositos, vea eso, y esa barriga toda inflada, esos parásitos que tienen. No, hola, y el gobierno, ¿por qué no hará nada? Menso. ¿No será que Dios le está diciendo, hey, utiliza tu espiritualidad para multiplicar los panes y los peces y darles de comer a estos como yo hice? ¿Cómo se vive una espiritualidad del amor en medio de quien nos hace daño? ¿Cómo se vive una espiritualidad de que sea una espiritualidad en la justicia, que no sea una justicia punitiva, sino que sea una justicia restaurativa y restitutiva? ¿Cómo se vive la espiritualidad allí en medio de esos ámbitos? Eso es como importante. Entonces, la nota característica de este evangelio es que su preocupación activa cada vez sea ser eficaz. Eso es lo que se pretende de nuestra espiritualidad, que cada vez seamos eficaces, ¿correcto? Entonces, básicamente, con esto lo que les quiero decir es que la verdad de la espiritualidad se manifestará en gran medida por la capacidad de transformar a los hombres, por la capacidad de transformar el entorno en el cual yo estoy ubicado. Allí tengo que decir tal cual como el Señor le dijo a Jeremías, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Esta transformación es esencialmente de los corazones, que debe hacer mi corazón apto para afrontar los grandes problemas que aquejan a mi universo. La espiritualidad no se esconde de los problemas que nosotros tenemos en nuestra cotidianidad. La espiritualidad sale, le coloca al pecho sus problemas y dice, yo tengo una propuesta alternativa. Todos los medios de comunicación están siendo utilizados para decir, mire, esto es lo bueno. Pero nosotros sabemos que la raíz de eso, que el objetivo de eso no es bueno, es la destrucción del ser humano, es la destrucción de la familia, es la destrucción del individuo. Entonces yo como persona espiritual digo, un momento, eso está equivocado por ABC y aquí tengo una propuesta alternativa que supera esa propuesta. Y sin embargo no tengo los medios para lidiar, para competir en información y en difusión de esas falsas propuestas. Y sin embargo, con lo que tengo a mano, decir lo hago. Ahí está la verdadera pelea entre David y Goliat. Y sin embargo, David mató a Goliat. Muchas veces nos vemos nosotros como ese David cuando afrontamos o confrontamos los grandes problemas que nos aquejan. Y alguien dirá, ¿y yo qué puedo hacer en medio de todo este calentamiento global? ¿Y yo qué puedo hacer con el desmonte de la Amazonía o con el negocio corrupto del agua o del petróleo? ¿Yo qué puedo hacer con este negocio fraudulento y satánico de las grandes farmacéuticas a nivel del mundo? Allí es donde yo tengo que demostrar que eso es satanismo espiritual, satanismo puro y duro, cuando vendieron no sé cuántas dosis de vacunas con las cuales infectaron a muchísima gente y que se está viendo. En España ustedes sabían, por ejemplo, que en este año, el año pasado y han muerto 3 o 4 veces más cantidad de gente de la de otros años. Y eso fue debido a las famosas vacunas COVID. Pero yo no puedo mostrar espiritualidad cuando digo, así yo me la apliqué 5 dosis, ¿cómo le parece? Ahí están, velas. Y no pasó nada. Qué vergüenza. Porque su espiritualidad no dijo, no le dio herramientas para decir, allí está pasando algo raro. No es normal lo que están haciendo esta gente. Perdón, el gobierno sacó leyes, es que si no te vacunas, pierdes tu trabajo. Pues lo pierdo. ¿Y es que acaso Dios se murió? Allí está la espiritualidad.
¿En dónde más vamos a practicar nuestra espiritualidad? ¿Ya? Muchos incrédulos, muchos creyentes que dudaban, plantean la siguiente pregunta: ¿cambiará algo el ser o no ser espiritual? ¿Ustedes creen que cambiará algo el que ustedes sean personas espirituales? Y yo tengo que decir, claro, esa respuesta, esa pregunta también me la he formulado yo muchas veces, incluso que a diario. ¿Y sabe cuál es la respuesta? La respuesta es sí. Sí cambia en mucho el ser una persona espiritual. ¿Vale la pena ser espiritual en un mundo movido por el Dios Mamón? Sí vale la pena ser espiritual en un mundo movido por el Dios Mamón. ¿Vale la pena ser espiritual cuando la gente está buscando es cuánto dinero me llega hoy a mi cuenta de ahorros? Sí vale la pena ser espiritual en medio de un mundo tan materialista y tan con esa fatídica carrera por la economía. Vale la pena ser espiritual. Vale la pena ser espiritual en un mundo donde la gente está pendiente de cuánto vale el outfit que tengo puesto hoy. ¿Vale la pena ser espiritual ahí? Claro que vale la pena ser espiritual ahí. Vale la pena ser espiritual en un mundo de las grandes autopistas de la información que tenemos en este momento. Claro que vale la pena ser espiritual y utilizar esas mismas autopistas para hablar y para diseminar este conocimiento de la espiritualidad, de la divinidad. Sí, si usted se ha hecho la pregunta de si vale la pena y cambiará algo ser o no ser espiritual, la respuesta es sí vale la pena y sí va a cambiar. No solamente algo, sino cambiará mucho. Recordemos la famosa parábola de la levadura, ¿no? Una bebida de levadura que la señora coloca en la masa, ¿correcto? Y que sin saber cómo, toda la masa está impregnada en menos de nada. Ese es el reino de los cielos. Eso pequeño, aparentemente, que tú estás haciendo desde tu espiritualidad, esa espiritualidad que estás viviendo y que de pronto uno dice, pero ¿esto qué va a lograr con toda esa situación? Sí está logrando muchas cosas. No dejemos de vivir una espiritualidad de principio divino. Vale la pena. Eso es algo muy importante. Obviamente nosotros no hacemos esa pregunta por ese pequeño cambio, pequeño, sino que básicamente es en ese dominio de esas grandes situaciones y los acontecimientos, ¿ya? Pero es importante que nosotros entendamos que sí podemos y tenemos que volver a las leyes espirituales que hemos quizás ignorado o que incluso ni siquiera hemos conocido y experimentar esas leyes espirituales, ¿ya? Ah, cuidado, no dejarnos engañar por las seducciones de una eficacia de tipo técnico. No, yo no puedo copiarle el espíritu a este mundo. No puedo copiarle el espíritu de este sistema. Utilizamos la tecnología del sistema, la facilidad del sistema, pero no el espíritu del sistema. Entonces, no permitamos que esa técnica de este sistema nos seduzca, ¿correcto? Ah, reitero, utilizamos lo que podemos utilizar, pero lo otro no lo compartimos. No olvidemos las particularidades, condiciones de la eficacia espiritual. No olvidemos eso. No olvidemos el largo y duro trabajo que Dios ha hecho sobre nosotros y que nos ha habilitado para ser discípulos y para hacer otros discípulos, para dar testimonio como hombres y mujeres nuevos que somos, correcto, para que otros puedan también estar atentos a la espiritualidad que estamos viviendo y que digan de nosotros, es por ahí. Que nosotros tengamos un deseo legítimo de vivir esa existencia espiritual coherente
coherente, que nos va a llevar a modificaciones en el comportamiento, sí, que nos va a llevar a modificaciones en nuestra actuación, ¿correcto? Aunque muchas veces nos va a llevar también a muchísimos problemas, ¿ya? Entonces, tenemos que a toda costa sentir esa influencia espiritual, la de nuestra fe en nuestra existencia. Es muy importante eso. Preguntas, apuntes, comentarios, aportes y comentarios. Bueno, mis apreciadas, entonces así quedamos. Vale la pena ser espirituales. Vale la pena vivir esa espiritualidad. Gracias, profe. Dios les bendiga, muchas gracias. Ok, Bendiciones para todos. muchísimo gusto, que estén bien, un abrazo. Chao, profe.